Eh, Hola, muy buenas noches, hermanos, hermanas. Dios los bendiga. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema del gozo, de la práctica de la piedad de Jerry Briggs. Antes de empezar, vamos a orar. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos regalas. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno, Padre Celestial, a pesar de nuestro pecado, nuestra pecaminosidad, nuestro corazón pervertido, nuestra mente alejada, corrompida. Señor, tú nos sostienes, nos cuidas, nos vas santificando día a día, nos ayudas, Señor, cada día en nuestro proceso de la santificación. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes, porque tú nos provees. Gracias por tu fidelidad, por tu gran amor. Gracias, Señor, por quien eres. Te pido, Señor, para que este tiempo seas tú, Señor, exaltado, glorificado, y también nosotros, Señor, podamos aprender y seamos edificados. Ayúdanos, Señor, cada día a amar tu palabra, a profundizar cada día más en ti, a conocerte más. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos y te lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El gozo es el capítulo 9. Entonces, antes de empezar, vamos a ver como los capítulos que hemos tocado hasta este momento. Entonces, en el primer capítulo hemos visto que la piedad aprovecha para todo. El segundo capítulo es la devoción a Dios. El tercer capítulo es disciplinarnos o disciplínate para la piedad. El cuarto es en busca de una devoción más profunda. El quinto es revestirse, perdón, del carácter de Dios. El 6 es humildad. El 7 es contentamiento. El 8 es gratitud. Y el capítulo 9, que es el que vamos a ver el día de hoy, es el gozo. Entonces, el versículo de, de este capítulo es Romanos 14:17, que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice, el reino de Dios no solo es justicia y paz, sino también gozo. Dios no estaba satisfecho con solo justicia y paz en nuestras vidas. El reino de Dios es asunto no solo de justicia y paz, sino también de gozo. Es un hecho que solo los cristianos tienen motivos para estar gozosos, pero también es cierto que todo cristiano debe tener gozo. Vemos algo importante acá. Es un hecho que solo los cristianos tienen motivo para estar gozosos. La base es la fe. La fuente principal del gozo para los cristianos reside en su fe en Dios y en la esperanza de la vida eterna. Además de nuestra salvación, la relación con Dios y la promesa de un futuro en el cielo deben ser considerados motivos únicos y exclusivos para experimentar alegría profunda y duradera en nuestra vida. Podemos ver algo importante, es una perspectiva teológica. ¿Cómo así? El gozo cristiano trasciende de las circunstancias terrenales y se ancla en una realidad espiritual.
más profunda. Los deseos y sufrimientos de la vida, aunque presentes, no anulan la capacidad de los cristianos de experimentar gozo interior. Pero también es cierto que todo cristiano debe tener gozo. Y aquí vemos un mandamiento bíblico. El gozo debe ser una característica distintiva de la vida cristiana. La Biblia en numerosos pasajes nos exhorta, nos llama a los creyentes a regocijarnos en el Señor y a mantener una actitud de gratitud y de esperanza. Y ese es, además, el gozo es una virtud, hace parte del fruto del Espíritu Santo. El gozo es considerado esa virtud o una virtud del fruto del Espíritu, lo que significa que es una cualidad que debe manifestarse en la vida de todo creyente verdadero. Y eso nos debe llevar a un testimonio. El gozo cristiano no es solo una experiencia personal, sino también un testimonio al mundo de la realidad de nuestra fe. Un cristiano gozoso es un testimonio viviente del poder transformador de Dios. El verdadero gozo cristiano es tanto un privilegio como un deber. Él ha venido para que nuestras vidas puedan llenarse de gozo. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús ha hecho todo para que nosotros podamos llevar vidas gozosas, pero no debemos sentarnos a esperar que nuestras circunstancias nos den gozo, porque muchas veces esas circunstancias nos pueden llevar a momentos de dificultad, de tristeza, pero a pesar de esas dificultades, de esas circunstancias, aún así debemos de tener un gozo. Ya vamos a ver un poco más acerca de eso. Tenemos el mandamiento de estar gozosos siempre. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 nos dice, sí, a estar siempre gozosos. Dice, estad siempre gozosos. Debemos regocijarnos siempre, también como nos lo dice Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Miren que aquí Pablo repite, subraya, manifiesta el que nos regocijemos en el Señor. No lo dice una vez, lo dice dos veces en el mismo versículo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El gozo no es una opción disponible solo para los creyentes cuyo temperamento es más dado a ello. Dios quiere que todos sus hijos manifiesten el fruto del gozo. Y esto no es solamente para algunos que pueden tener cierto temperamento, se les da un poco más fácil el gozo. No, el gozo debe estar en todos los hijos de Dios. En todo cristiano debe de haber gozo. ¿Por qué? Porque Jesús ha venido a nuestras vidas y nos ha llenado de ese gozo. Ahora, tener gozo no es suficiente. Deberíamos estar creciendo en gozo continuamente. Dice, es una contradicción cuando un cristiano que profesa ser hijo del único Dios, quien creó el universo y lo gobierna para su gloria y bien de su pueblo, lleva un semblante triste. Como dice John W. Sanderson, esto, se acabó. Esto es ateísmo práctico, porque ignora a Dios y sus atributos. Como dice Sanderson, esto es ateísmo práctico, porque ignora a Dios y sus atributos. Aquí vemos algo importante. Como hijos de Dios, no debemos de
llevar un semblante de tristeza en nuestra vida, donde todo nos pesa, donde todo eh, donde hay preocupación, donde hay desolación, donde hay aburrimiento. Un cristiano no debe llevar esa tristeza, ese semblante. Claro, efectivamente, hay momentos en los que van a haber circunstancias donde no voy a estar gozoso, voy a estar triste, pero debemos de tener gozo porque no estamos solos. El Señor está ahí con nosotros. El Señor nos sostiene, el Señor nos cuida, el Señor nos provee. El Señor sabe qué es mejor para cada uno de nosotros. No debe y debemos de ir creciendo en ese gozo. Ahora, con lo que dice Sanderson, me parece interesante. El gozo es como un proceso de crecimiento. Es un proceso de crecimiento. No es algo estático, sino una experiencia dinámica que debe profundizarse con el tiempo. Los cristianos estamos llamados a cultivar y hacer crecer su gozo continuamente. Debemos crecer continuamente en el gozo. Hay una contradicción del cristiano triste. Hay incongruencia entre la identidad del cristiano, entre la identidad de como hijo de Dios. Entonces, está esa incongruencia, la identidad del cristiano como hijo de Dios y una vida caracterizada por la tristeza. Y esta contradicción es vista como una negación práctica de la fe que ignora la grandeza y el amor de Dios. El gozo debe ser un crecimiento espiritual. No es solamente un simple sentimiento pasajero, es una virtud del Espíritu Santo que se cultiva a través de la comunicación con Dios, a través de la oración, a través de la Biblia, a través del servicio a los demás, a través de la congregación, a través de los medios de gracia que el Señor nos ha dado. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, nuestro gozo también debería aumentar. Ahora, eso nos debe llevar a una identidad cristiana y el gozo. El ser cristiano implica una nueva identidad basada en la relación con Dios. Esta nueva identidad nos proporciona una esperanza y una alegría que trasciende las circunstancias. Un cristiano genuino, consciente de su posición como hijo de Dios, debe reflejar este gozo en su vida. El cristiano debe de tener presente, de ser consciente de la posición en la que se encuentra como hijo de Dios. Al vivir en tristeza, se niega la realidad de un Dios poderoso, de un Dios amoroso, quien provee todo lo necesario para la vida y la piedad. Es como si estuviera negando la existencia misma de Dios. Eso nos debe llevar a unas implicaciones prácticas, la necesidad de una evaluación personal. Cada cristiano debe de examinar su vida a la luz de esta frase, de esta afirmación. Les hago, hermanos, una pregunta. ¿Refleja su vida el gozo que debería caracterizar a un hijo de Dios? ¿Refleja su vida el gozo que debería caracterizar a un hijo de Dios? Bueno, no me tiene que contestar, solo piénselo. Pero lo que sí es que debemos de cultivar el gozo. Para crecer en gozo es necesario fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración, a través de la meditación de su palabra, a través de la comunicación con otros hermanos, el congregarnos con otros hermanos. También el agradecer, el enfocarse en las bendiciones que Dios nos ha dado. Enfoquémonos en todo lo que el Señor nos ha regalado. Si es posible, haga una lista de lo que el Señor a usted le ha dado en su vida, esas bendiciones que tanto ha pedido y de las cosas que incluso no ha pedido. Haga una lista de todo lo que el Señor a usted le ha regalado. Hay más bendiciones.
muchas más bendiciones por las que estar agradecido que por ciertas cosas que no usted pidió y no se cumplieron o no logré esta meta o no, usted tiene un montón de bendiciones para estar gozosos. Y si usted es cristiano, una de esas es la salvación. También el servir a los demás. El servicio a los demás nos ayuda a salir de nosotros mismos y a experimentar la alegría de dar. Cuando damos, somos más gozosos cuando recibimos. Hay más gozo en dar que en recibir. Y también el perdonar, el liberarse del resentimiento, de la amargura. La importancia del testimonio también es importante. Un cristiano gozoso es un poderoso testimonio del amor de Dios a aquellas personas que no conocen al Señor. Nuestro gozo puede atraer a otros a Cristo. ¿Es usted una persona gozosa? El gozo no es una opción disponible solo para creyentes cuyo temperamento es más dado a ello. Dios quiere que todos sus hijos manifiesten el fruto del gozo. Ahora, la mayoría debemos admitir que la vida con frecuencia es cualquier cosa menos gozosa. Hay momentos en donde la vida es aburrida y en muchos casos está llena de ansiedades, de conflictos, de tensiones, de turbulaciones, de sinsabores. Ahora, ¿qué es lo que obstruye el gozo en nuestras vidas? Bueno, hay muchas piedras de tropiezo. El autor del libro menciona 4 piedras de tropiezo. Una de ellas es el pecado en nuestras vidas, como las actitudes pecaminosas. Otra es confiar en algo equivocado. El tercero es el castigo a la disciplina que Dios a menudo ejerce sobre sus hijos. Y la cuarta que el autor menciona es experimentar pruebas de la fe. Vamos a ver cada una de estas piedras de tropiezo que el autor nos dice. Dice, pecado en nuestras vidas, actitudes pecaminosas. Uno de los obstáculos más comunes para el gozo es el pecado en nuestras vidas o las actitudes pecaminosas en nuestros corazones. El gozo cristiano es esencialmente el disfrute de Dios. El gozo cristiano es esencialmente el disfrute de Dios, el fruto de la comunión con Él. El pecado obviamente interrumpe esa comunión y nos impide disfrutar de su presencia. Como Pablo, cuando pecó y cometió adulterio con Betsabé, que dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Ahí vemos que David eh, estaba confesando su pecado, había perdido ese gozo. Señor, restitúyeme el gozo que antes tenía. Y también vemos en Salmo 32, 3 al 4, donde dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Dice David, cuando él estaba callado y no había confesado su pecado, sentía gemir su cuerpo, sus huesos envejecían, se sentía, obviamente estaba alejado del Señor, se sentía mal, había pecado contra el Señor y describe vívidamente la falta de gozo mientras estaba angustiado por su pecado. Cuando no experimentamos gozo, debemos examinar nuestros corazones y nuestras vidas. Entonces, muchas veces no experimentamos ese gozo porque estamos en pecado, estamos cometiendo algo indebido, estamos haciendo algo que no le agrada al Señor. Ahora, aquí hay unas preguntas, 2 preguntas que el autor nos hace.
Estamos haciendo o hemos hecho algo que desagrada a Dios y que necesitamos confesar y abandonar. ¿Está usted haciendo algo que desagrada al Señor? Necesita confesar algo. ¿Ha perdido usted el gozo que el Señor le ha dado? Estamos aferrándonos a alguna actitud pecaminosa como envidia o resentimiento o un espíritu crítico o no perdonador. También muchas veces nuestra actitud es pecaminosa cuando tenemos en nuestro corazón envidia, cuando guardamos en nosotros celos, cuando guardamos en nosotros algún tipo de resentimiento con algún hermano, cuando somos unas personas que tienen un espíritu crítico. No tendremos el don de lenguas, pero tenemos una lengua que es un don, porque muchas veces hablamos mal de los demás y hablamos más de lo que deberíamos y no perdonamos. Tenemos muchas veces a un hermano nos puede hacer algo y guardamos como esa rabia y no perdonamos. No debemos de ser así. El fruto del gozo no puede existir cuando actitudes como esas controlan nuestros corazones. Todo pecado, sea de actitud o de acción, debe ser combatido para que podamos manifestar la virtud del gozo en nuestras vidas. Ahora, la segunda piedra de tropiezo es confiar en algo equivocado. Filipenses 3:1 nos dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Lo opuesto a regocijarse en el Señor es confiar en la carne, en nuestras buenas obras o nuestros logros religiosos. Y eso lo podemos ver en dos épocas, en la época, en los creyentes en la época de Pablo y los creyentes hoy en día. Vemos que en la época de Pablo estaban los fariseos, estaba ese legalismo judío, pero hoy en día también podemos confiar en algo equivocado, por ejemplo, en las disciplinas personales que tenemos, en hacer un devocional, en hacer un programa sistemático para memorizar la escritura. Confiamos en eso, ponemos nuestra vida solamente en eso. No debe ser así, claro, los creyentes de hoy en día deben de tener un hábito para hacer un devocional, para memorizar la escritura, para dar testimonio fiel a los no creyentes, pero no podemos confiar en eso, eso no nos va a dar eh, esa no es la fuente de gozo. Esa no debe ser como tal, no debemos caer en esa trampa. Regocijarse en el Señor, aquí en este caso, es como dice en esta diapositiva, si la fuente de nuestra confianza es cualquier cosa aparte de Jesucristo y su gracia, tendremos un gozo falso, continuamente interrumpido. Nuestro gozo no debe estar en lo que hacemos o en lo que damos, sino en la persona de Jesucristo. Nuestra confianza debe estar puesta en Jesucristo. Nuestra fuente de gozo debe estar en la persona de Cristo, Jesucristo. Incluso el éxito en la obra del Señor es una caña quebrada si nos apoyamos en eso para tener seguridad. John W. Sanderson. Ni siquiera el ministerio de un pastor o de un diácono o de ustedes si sirven en la iglesia es un éxito en la obra, no es una fuente de gozo o, ¿cómo decirlo? No nos debemos de apoyar en esa seguridad, ni siquiera en eso, sino en la fuente que es nuestro Señor Jesucristo. No debemos de tener un gozo falso, sino la mirada puesta en el Señor. Ahora,
Si queremos tener un gozo consistente, nuestra actitud debe ser la que expresan las palabras del siguiente himno. Y el autor nos pone un himno, una parte de un himno muy bonito, que dice: segura mi esperanza está en la justicia de Jesús. Wow. Mi esperanza está en la justicia de Jesús. Su esperanza, mi esperanza, debe estar puesta en la obra de Cristo, en la consumación de lo que hizo Cristo, en la justicia de Jesús. Él, el Cordero sin mancha, fue y murió por nosotros, el sacrificio perfecto. Mi esperanza, mi segura esperanza debe estar en Jesús. Y como dice en el segundo, la otra parte: y mis pecados expiará el sacrificio de su cruz. Mis pecados no me los expiará mi ministerio, mis buenas obras, no me lo expiará lo que yo haga con los demás, no lo expiará el hacer un devocional, no lo expiará el el memorizar un versículo, no. Mis pecados son perdonados, son limpiados a través de la obra de la cruz que tuvo Cristo, el sacrificio de Jesús es que me limpia a mí, mi pecado. La sangre de Cristo me limpia. Ahora, la tempestad jamás podrá su dulce faz de mí ocultar. Su luz gloriosa en mi alma está. En él confío sin cesar. Aunque haya tempestades, y las habrá, claro que sí, hay una luz gloriosa en mi alma. ¿Por qué? Porque yo puedo confiar en Él. Yo puedo estar seguro de quién es Él. Él cumple sus promesas. Él es fiel, Él es inmutable, Él es un Dios todopoderoso que cumple cada palabra que Él dice. Él no es un Dios mentiroso. Él no falla su palabra. Él es la luz de mi esperanza. Y qué bonito es este himno. Segura mi esperanza está en la justicia de Jesús, y mis pecados expiará el sacrificio de su cruz. La tempestad jamás podrá su dulce paz de mí ocultar. Su luz gloriosa en mi alma está, en él confío sin cesar. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20. 17 y 20, perdón. Dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero el Señor les responde: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y este relato de Lucas nos habla de los 70 que Jesús envió a predicar. Ellos volvieron muy gozosos, ellos volvieron muy alegres, porque, como dice el versículo 17, se les estaban sometiendo, se les estaba sujetando los demonios en el nombre de Jesús. Pero el Señor les dice, les contesta de esa manera: no se regocijen por eso, de que los espíritus se sujetan, les hacen caso. No, regocíjense en algo más grande. ¿Y qué es eso más grande? Es que su nombre, mi nombre, está en el libro de la vida. Somos salvos por la gracia de Dios. Y qué más alegría, qué mayor gozo que su nombre y el mío estén en el libro de la vida. Jesús no estaba oponiéndose al gozo en el ministerio, sino advirtiendo que la causa del gozo no debe ser el éxito de un ministerio. El éxito en el ministerio viene y se va. Usted hoy puede servir y sirve demasiado, pero usted algún día va a morir. Tal vez lo van a olvidar. El éxito viene y se va, pero nuestros nombres están escritos en el cielo siempre, para la eternidad. Las circunstancias de esta vida fluctúan, pero la seguridad de que un día estaremos con Cristo nunca cambia.
Es en este hecho que debe estar basado nuestro gozo. Eso nos debe dar alegría a nosotros. Nada que tú o yo lleguemos a hacer podría compararse eh, jamás con el hecho de tener nuestros nombres escritos en el cielo. El cristiano más humilde y el cristiano más famoso permanecen juntos sobre esa base común. Ahora, otra área, otra piedra de tropiezo es el castigo o la disciplina de Dios a sus hijos. Dice, otra área que puede ahogar el gozo de nuestra vida o de nuestras vidas es el castigo o la disciplina que Dios a menudo ejerce sobre sus hijos. Hebreos 12:11 nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto, impasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina nunca es una experiencia placentera, no está diseñada para hacerlo. De lo contrario, no lograría los resultados deseados. Si perdemos de vista los resultados deseados o sentimos que no la merecemos, la disciplina puede conducir a una autocomiseración. Ahora, ¿qué es autocomiseración? Se caracteriza por una actitud de víctima, se victimiza frente a los demás. Es creer que todos son culpables de las desdichas que la persona siente y por lo tanto vive con resentimientos y de forma pasiva. Y eso no nos debe llevar, la disciplina no nos debe llevar a esa autocomiseración, a esa autovictimización. No, sino que nos debe dar gozo, aunque al, al presente parece ser causa de no ser gozo, sino de tristeza. Pero eso nos va a ayudar a crecer más en santidad, a ser más como Cristo, a ejercitar las virtudes que el Señor nos ha dado del fruto del Espíritu Santo, a permanecer y a depender más de Él. Ahora, dice, perspectiva útil en cuanto a la relación entre disciplina y gozo. Dice, si tan solo supiéramos cuán malos somos, aceptaríamos el castigo porque es la forma en que Dios se deshace del pecado y sus hábitos. Pero resentimos el castigo porque no podemos creer que hayamos hecho algo para merecerlo. Sanderson dice esto. Y vemos algo importante, la ignorancia de nuestra propia maldad. Los seres humanos, por naturaleza, subestimamos la profundidad de nuestro pecado. No somos conscientes de la totalidad de nuestra corrupción moral y de las consecuencias que esto lleva. Estamos y hemos pecado con un Dios santo, santo, santo. No no contemplamos, no asimilamos, no llegamos a comprender la maldad de nuestros corazones. Hay una ignorancia de nuestra propia maldad. Hay un pecado que nos ha alejado del Señor. Y la aceptación del castigo, si fuéramos plenamente conscientes de nuestra maldad, aceptaríamos el castigo como un acto de justicia y de una justicia divina. Veríamos el castigo no como una injusticia, sino como una consecuencia necesaria y justa de nuestros pecados. Si yo como hijo cometo, eh, hago un daño, estoy portando mal, eh, digamos, ayer había un niño aquí en la casa, un niño pequeño, un bebé. Si el niño hace daños, si el niño llega a no hacer caso, el padre, la madre, debe de castigarle para reprenderlo, para que el niño no haga cosas no debidas. De pronto, el, el que no vaya a hacer algún tipo de daño, ¿cierto? Entonces, de pronto, con el niño se le puede decir, no hagas esto,
O sea, lo has incitando a que tenga un comportamiento prudente, aunque a que tenga un comportamiento eh, que le ayude. Ahora, el resentimiento hacia el castigo, sin embargo, debido a nuestra ignorancia respecto a la gravedad de nuestro pecado, que tendemos a resentir el pecado. Nos resentimos. No podemos comprender por qué Dios nos castiga. Muchas veces no entendemos por qué Dios me castiga, ya que no hemos o nos, ya que no nos sentimos tan malos como para merecerlo. Pero seguramente, bueno, la pregunta es, ¿estás seguro de que no merecemos ese castigo? Si yo hemos pecado contra un Dios puro y santo, hemos pecado de palabra, de acción, de pensamiento, de obra, de omisión. Hemos pecado contra un Dios grande, santo y justo. Ahora, la naturaleza del pecado asume una visión del pecado como una enfermedad espiritual que corrompe la naturaleza humana. El pecado no es simplemente un error o una falta, no, es una rebelión. El pecado es rebelarse contra Dios, es ir en contra de Dios. Y la justicia divina, el castigo divino es visto como una expresión de la justicia de Dios. Dios es santo y justo y el pecado debe ser castigado. Si usted tiene un hijo, si, o si usted tiene un hijo y viene una persona y comete una falta con ese niño, en este mundo hay mucha maldad, demasiada maldad. Digamos que le hace algo al niño, ¿usted qué va a querer? ¿Usted va a querer amor para esa persona que le hace daño a su hijo? No, usted va a querer justicia para esa persona que hizo daño a su hijo. Asimismo es el Señor. Dios quiere justicia para aquellos a quienes han transgredido, se han ido en contra de Él. Pero hay esa balanza entre la justicia y la gracia de Dios. La gracia de Dios, aunque el texto que leímos de Sanderson enfatiza la justicia divina, también implica la gracia de Dios. Al no ser plenamente consciente de nuestra maldad, no podemos comprender la magnitud de la gracia que Dios nos ofrece en Cristo, a través de Cristo. Y esa es una gracia maravillosa, grande, el que nos haya dado a su Hijo. Debemos estar conscientes de que hemos pecado contra un Dios santo y merecemos el castigo. Pero si usted y yo estamos aquí en este momento vivos, es solo por la gracia inmerecedora. Usted y yo no merecemos, pero es solamente por gracia que el Señor nos la ha dado. Ahora, el secreto para mantener algo de gozo en medio de la disciplina es recordar que el Señor al que ama disciplina a los que han sido ejercitados por medio de ella. Después les da fruto apacible de justicia. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia, los que en ella han sido ejercitados. Y eso nos debe llevar a algo importante. El Señor nos disciplina, es porque el Señor quiere que nos parezcamos cada día más a Él. El Señor quiere que imitemos su forma, eh, que imitemos, que imitemos a Cristo, que seamos cada día más y más como Cristo en nuestra mente, en nuestras acciones, en nuestras palabras, que seamos
luz y sal en este mundo. Ahora, la cuarta es experimentar, la cuarta piedra de tropiezo es experimentar pruebas de la fe. Vemos algo, dos cosas, pruebas, disciplina. Las pruebas nos ayudan a ejercitar la fe y la disciplina a combatir el pecado. Dice, las pruebas difieren de la disciplina en que su propósito es ejercitar nuestra fe, no combatir el pecado en nuestras vidas. En su infinita sabiduría, Dios permite pruebas a fin de desarrollar en nosotros perseverancia y hacernos fijar nuestra esperanza en la gloria que aún no ha sido revelada. Y el autor habla de algo que, muy interesante. Él habla de que estaba pasando por un gimnasio y decía, sin dolor no hay ganancia. Y efectivamente es una frase muy cierta que se aplica en nuestro contexto también. No, nuestra fe y perseverancia solo pueden crecer bajo el dolor y la prueba. Si yo no fortalezco mis músculos, si yo, mejor dicho, si yo levanto pesas muy pequeñas, tal vez no vaya a ganar, no vea muchos cambios, pero en el transcurso de mis ejercicios, mientras más peso, más dolor, voy sintiendo incluso también más liviano, claro, porque más repeticiones puedo hacer, ¿cierto? Ya los músculos se van cansando. Yo ya voy sintiendo ese dolor en mis músculos cuando yo hago el ejercicio, un levantamiento de pesas o de pronto trotar, correr, montar bicicleta. Cuando yo empiezo a sentir ese dolor, porque mis músculos se están fortaleciendo, hay algo. Cuando yo hago abdominales, que siento ese dolor en mis abdominales, es porque estoy haciendo bien el trabajo. Pero si no siento ese dolor es porque no lo estoy haciendo bien, no hay una ganancia. Entonces, nuestra fe y perseverancia solo pueden crecer bajo el dolor de la prueba. Job, capítulo 1, versículo 21, dice, el hijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job reacciona aquí de esta manera, de forma positiva, pero conforme avanza el tiempo y continúan las pruebas, agravadas por las falsas acusaciones de sus amigos, la fe, la paciencia de Job se agotaron y él terminó diciendo en Job 39, 34, 9, porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios, porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. La fidelidad de Dios también puede ser un consuelo para nosotros en tiempos de pruebas. Como dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 32. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Ahora, vamos a ver algunas ayudas prácticas en el gozo. Antes de considerar cualquiera de los pasos prácticos, podemos seguir para cultivar un espíritu gozoso. Tenemos que recordar que el gozo es un fruto del espíritu. El efecto es un misterio en nuestros corazones. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es por el poder del Espíritu Santo que experimentamos el gozo de la salvación y somos capacitados para gozarnos incluso en medio de las pruebas. Dice, el Espíritu Santo usa su palabra para crear gozo en nuestros corazones. Romanos 15 contiene una conexión interesante entre Dios y las Escrituras. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron,
a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Habla de la paciencia y la consolación que vienen de las Escrituras. Para Romanos capítulo 15, versículo 5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Dice que Dios da paciencia y consolación. Que Dios dé paciencia y consolación a través de las Escrituras no debería sorprendernos. Dios es la fuente. Esto me pareció muy interesante. Dios es la fuente. Las Escrituras son el medio. Mi pregunta aquí es, ¿estamos yendo? ¿Tenemos gozo? Primero, ¿tenemos gozo? ¿Y Dios es la fuente de ese gozo? Porque si no es así, entonces no estamos en el medio que nos da ese gozo. ¿Y cuál es ese medio? Las Escrituras. Es por medio de las Escrituras que conocemos a la persona de Cristo. La misma verdad es aplicable al gozo. Romanos 15:13 nos dice, eh, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces habla del Dios de esperanza que nos llena de gozo y paz al creer en él. Ahora, ¿cómo esperaríamos que Dios nos llene de gozo y de esperanza? Una pregunta. ¿Cómo esperaríamos que Dios nos llene de gozo y esperanza? Bueno, la respuesta es por medio del consuelo de las Escrituras. Ha sido una fuente de consuelo y un medio para restaurar mi gozo, dice el autor. Hebreos 12, 6. Dice el autor que cuando él ha experimentado la disciplina del Señor, Hebreos 12:6 ha sido un pasaje importante porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ha sido una fuente de consuelo y un medio para restaurar ese gozo. Eh, También Salmo 50:15 dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estas son palabras que el Espíritu Santo usará para promover el gozo en nuestros corazones. Vemos que el autor le sirven estos versículos y son una fuente de consuelo y un medio para restaurar ese gozo. Pero es porque profundizan su palabra, meditan la palabra. Sin embargo, para que Él las use, las escrituras tienen que estar en nuestros corazones, dice el autor, a través de la exposición regular a ellas y la meditación. Entonces, tenemos una exposición constante de la palabra de Dios. Estamos meditando en la palabra de Dios. Esto es nuestra responsabilidad. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad. Y como dice también, es uno de los medios prácticos que debemos usar para exhibir el fruto del Espíritu. ¿Cómo esperaríamos que Dios nos llene de gozo y esperanza? Como lo habíamos visto ahora. Bueno, por medio del consuelo de las Escrituras. Ahora, tenemos también dos preguntas acá.
Siempre nos ayuda la palabra en momentos de necesidad. No hay momentos en que las escrituras parecen áridas e inertes y completamente incapaces de despertar el espíritu de gozo frente a las pruebas difíciles, dice el autor. Y bueno, él responde, sí, sí hay momentos en los que siempre la palabra nos ayuda en necesidad, sí, pero también dice que hay momentos en que la escritura parece como que no fuera mmm, profunda, no fuera como, perdón, a ver, como eh, dieran fruto, por decirlo de esa manera. Parecen áridas e inertes. Y dice que sí, también. Y hay momentos así, pero debemos recordar que es el Espíritu Santo el que nos consuela y nos capacita para regocijarnos. Qué bonito eso. Es el Espíritu Santo el que nos consuela y nos capacita para regocijarnos. Su palabra es simplemente un instrumento. Él obra cuando y como Él quiere. El Espíritu Santo obra como quiere, obra cuando Él quiere. Y así debemos esperar con paciencia y fe que Él vivifique su palabra y la aplique a nuestros corazones. Dice también que hablaba el autor sobre que recordaba una época en donde estaba atravesando un momento de dificultades, de series de problemas financieros. Y usted y yo también hemos pasado por momentos de esos, momentos financieros, problemas financieros. Y muchas veces, no sé si a usted le ha pasado que mientras está en un problema, viene otro problema, tras otro problema, tras otro problema, tras otro. Pues sí, a este autor también nos comenta que la gota que derramó el vaso fue una avería en el auto. Mientras yo leía y escuchaba esta parte del autor, se me vino algo a la mente de un video que había visto hace mucho tiempo. Sí, lo estuve buscando para ponerlo, no lo encontré, pero me pareció interesante ponerlo aquí a cotación, hablarlo, porque me pareció interesante. Un joven estaba en un auto, iba a parquear el auto en un precipicio. El hombre, antes de llegar al estacionamiento, se quedó varado. Lo que hizo fue quejarse ante Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Tú por qué me haces esto, Señor? Y empezó a quejarse y a quejarse. Y muchas veces somos así. Usted y yo somos así. Puede que no en un auto, no nos quedemos varados en un auto. Puede ser alguna otra circunstancia. Pero muchas veces somos así, quejumbrosos. Nos quejamos. Pero voy a continuar lo que pasa en el video. Y es que cuando se estaba quejando este hombre, una roca grande cae al precipicio en la parte de donde este hombre iba precisamente a parquear. Cuando este hombre ve esa roca caer, gracias a Dios. Y muchas veces somos así. Muchas veces pasa algo, nos quejamos ante Dios, pero no sabemos que el Señor nos está guardando de algún peligro. Así es el Señor, como dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y
quise traer a colación en este video. Este video es de muñequitos, no es un video real, no, es una reflexión, es un muñeco, pero ¿qué tanta verdad en este video animado, en este cortometraje que les describí? Lastimosamente no lo pude poner porque no lo encontré. Nosotros somos responsables y a la vez dependientes. Somos responsables de manifestar el fruto del gozo durante el tiempo de dificultades, pero dependemos totalmente de que el Espíritu Santo nos dé el poder para hacerlo. El propósito de regocijarnos no es que podamos sentirnos mejor emocionalmente, aunque efectivamente eso sucederá. El propósito del gozo, ¿cuál es el propósito del gozo? Bueno, el propósito del gozo es glorificar a Dios, glorificar a Dios al demostrar a un mundo incrédulo que nuestro amoroso y fiel Padre Celestial cuida de nosotros y nos provee de lo que necesitamos. ¿Cuál es el propósito del gozo? Glorificar a Dios. Ahora, veamos las ayudas prácticas. Y el autor menciona cuatro: confesar el pecado y apartarse de él; dos, la confianza en Dios; tres, adoptar una perspectiva de la vida a largo plazo; y cuatro, dar gracias en todas las circunstancias. Vamos a ver cada uno de estos. Entonces nos dice que el primero es confesar el pecado y apartarse de él. Eh, Salmo 23, 3 al 4 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Había experimentó el fuerte espíritu y dio presión cuando ignoró su pecado. En Salmo 32, 5 al 11 nos dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo. Eh, no seas como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Mm, Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Salmo 32, 5, 11. Bueno, a pesar de pecar reiteradamente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos, para perdonarnos. Y la fidelidad continua de Dios para perdonarme y restaurarme a su comunión. Para mí una fuente de gozo. Y cuando el Señor, Él es fiel y justo para perdonarme, yo debo de expresar ese gozo, porque ya he sido restaurado. Mi comunión ya ha sido restaurada por el Señor. La segunda ayuda es la confianza en Dios. Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis
en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios nos llena de gozo y paz a medida que confiamos en Él. Es Dios quien respalda su palabra. Las promesas de la Biblia no son más que el pacto de Dios de ser fiel a su pueblo. Es su carácter lo que hace válidas estas promesas. Podemos confiar en el carácter de Dios. Dios nos llena de gozo cuando confiamos en Él. Tu fe o tu falta de fe no determina la manera en que Dios obra. Él está obrando en todas las circunstancias de tu vida para tu beneficio, aunque tú no lo conozcas, aunque tú no sepas, Dios está obrando para tu beneficio, así como les estaba contando de este video, de este cortometraje. Muchas veces nos podemos quejar de nuestras circunstancias, de nuestras dificultades, pero muchas veces el Señor obra en todas esas dificultades para nuestro bien. Incluso si nunca hubiéramos escuchado Romanos capítulo 8, capítulo 8, versículo 28, su obra no depende de tu fe, su obra depende de Él, de su fidelidad, de su misericordia, de su grandeza. Él está obrando. La tercera ayuda es adoptar una perspectiva de la vida a largo plazo. Las escrituras afirman reiteradamente que el punto focal de nuestro gozo debe ser la esperanza de la herencia eterna que nos espera en Jesucristo y la revelación final de su gloria. Bueno, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 dice: en lo cual esta esperanza ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Romanos 5:2. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Segunda de Corintios 4:18. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hebreos capítulo 10, versículo 34 dice: aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Ahora, adoptar la perspectiva de largo plazo es regocijarnos porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, están en el cielo. Es regocijarnos en el Señor, el único en quien tenemos la esperanza de una herencia eterna, que excede por mucho los problemas que estemos experimentando ahora. Hebreos 10:34 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y la cuarta ayuda es dar gracias en todas las circunstancias. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Ahora, esto se refiere, por supuesto, tanto a las circunstancias agradables como las desagradables. Debemos ser agradecidos todo el tiempo. Sea agradecido todo el tiempo por todo lo que el Señor le ha dado. Eso no quiere decir que debemos estar agradecidos por una situación difícil, considerada en sí misma, como lo decía al principio. Más bien, debemos dar gracias en medio de cualquier situación, sea buena, sea mala, debemos dar gracias. Debemos estar agradecidos porque Dios está obrando en esa circunstancia para nuestro bien. Debemos estar agradecidos porque Él nos ha librado cuando hemos enfrentado pruebas en el pasado. Debemos estar agradecidos porque en esta prueba presente Dios no permitirá una carga más grande de lo que podamos soportar. Y su gracia es suficiente para hacernos capaces de soportarlo. Y al darle gracias a Dios, comenzaremos a experimentar otra vez el gozo que es nuestra herencia en Cristo. Y vemos, ya terminando, para terminar, los frutos del gozo. Vemos dos resultados de experimentar ese gozo. ¿Cuáles son esos dos resultados? Bueno, los dos resultados para de experimentar el gozo es primero agradecer a Dios y el segundo es que somos fortalecidos física, emocional y espiritualmente.
Vamos, el primero, que es el primer resultado de experimentar este gozo, que es agrad, que es agradamos a Dios. Romanos 14, 17, 18 nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, es el versículo de este capítulo, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Si Cristo vino para que tengamos gozo, vida en abundancia, ese es el gozo, una vida en abundancia, que el Espíritu Santo está obrando en nosotros para producir gozo, entonces vamos en contra del propósito de Dios para nosotros cuando no estamos gozosos, cuando llevamos ese semblante de tristeza, cuando somos quejumbrosos. Ciertamente, algunas personas son más gozosas por naturaleza que otras, pero todo cristiano, todos los cristianos debemos de mostrar de manera equilibrada todas las virtudes del carácter cristiano, independientemente de su temperamento. Tenemos que acudir a Dios y aplicar todos los medios que Él nos ha dicho hasta que podamos regocijarnos en el Señor siempre. Y el segundo fruto del gozo, que podemos el segundo resultado de experimentar este gozo es que somos fortalecidos física, emocional y espiritualmente. Nehemías capítulo 8 versículo 10 dice, luego les digo, id y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y esto le dijo a los exiliados que regresaron. Ahora, John Sanderson nos dice, ¿cuánto de nuestra debilidad física, apatía y enfermedad se debe probablemente a un espíritu angustiado? Muchas veces estamos así angustiados. El corazón triste se ve, se nota en su cara, en su semblante, y eso afecta su vida. Y el autor también nos habla, por ejemplo, cuando iba a hacer ejercicio. Eh, si no estoy mal, el autor iba como a trotar y hacer algunos otros ejercicios, pero estaba desanimado y pues al verse desanimado, efectivamente su energía no era la misma cuando estaba gozoso en el Señor. Eh, Dice, cuando estoy gozoso en el Señor, la fuerza está ahí y trotar y otros ejercicios resultan mucho más fáciles. Si estoy desanimado, parece que no tuviera energía en lo absoluto. Y esto es muy cierto. Lo que es verdad en el ámbito físico o emocional es también muy cierto en el ámbito espiritual. Cuando no llevamos esa vida gozosa, eso afecta nuestra comunión con el Señor. Dice también el autor, nos contaba sobre un resentimiento que él tenía. Cuando él iba a orar, antes de pues, orar, él entró como a su cuarto, comenzar como su devocional y cuando lo iba a empezar, eh, él estaba albergando un pecado, un pensamiento, un resentimiento contra una persona, contra un hermano cristiano. Entonces se arrodilló para orar y vino a él, a su mente, un versículo importante. Eh, Creo que no lo puso, no lo puso, pero era Hebreos 10, 19 al 22. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice que él entró y cuando vino a su pensamiento este versículo, dijo: Señor, reconozco mi pecado y es verdad, no puedo venir a tu presencia en mis propios méritos. Usted y yo también podemos decir lo mismo, no podemos llegar a la presencia del Señor por nuestros propios méritos, sino que venimos a través de qué, del mérito de quién. Bueno, continuemos con la frase, dice: vengo de la única forma en que puedo venir, vengo a través de la sangre de Jesús. Es a través de la sangre de Jesús que usted y yo una, eh, tenemos la capacidad de poder entrar y presentarnos ante el Señor. Es gracias a través de Cristo que podemos llegar al Padre. Es gracias a Jesucristo. Tenemos un sacerdote, que tenemos un puente, que tenemos una comunicación con Dios, porque estábamos en una rebelión contra Dios. Es a través de Jesucristo que podemos tener este puente. Y dice el autor: al pronunciar y creer estas palabras pensé, qué maravilla es que yo, un pecador, habiendo cedido al pecado del resentimiento hace solo un momento, pueda a través de la sangre de Jesús entrar en la presencia misma de un Dios santo. Luego pensé, eso no es todo. No solo puedo entrar en su presencia, sino que podemos llamarlo Abba, quiere decir Padre. Qué maravilla es eso. A través del sacrificio de Cristo, a través de Cristo, usted y yo podemos entrar confiadamente a través del trono, presentarnos al Dios Santo y decirle: Padre, Padre. Somos hijos adoptados por medio de la obra de Cristo. Ahora, ese pequeño episodio, nos cuenta el autor, cambió todo su día. Lo convirtió de una persona desanimada y resentida en una persona gozosa y perdonada. El gozo del perdón misericordioso de Dios, dice el autor, me permitió tratar con la raíz de ese resentimiento. El gozo realmente proporciona fortaleza espiritual. El gozo de descubrir la suficiencia de la gracia de Dios le permitió a Pablo deleitarse en la debilidad, en insultos, en dificultades, como dice 2 Corintios 12, 9 al 10. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, qué bonito esto, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es el poder de Cristo en mí. ¿Podemos ser cristianos sin gozo o podemos ser cristianos gozosos? Podemos andar por la vida aburridos, abatidos y quejándonos. O podemos regocijarnos en el Señor, en que nuestros nombres están escritos en el cielo, en la esperanza de una herencia eterna. Es tanto nuestro privilegio como nuestro deber estar gozosos. Estar sin gozo es deshonrar a Dios y negar su amor y su control sobre nuestras vidas. Es ateísmo práctico. Estar gozosos es experimentar el poder del Espíritu Santo en nuestro interior y decirle al mundo que nos observa: Dios reina. También, mientras yo leía este pedazo de párrafo del autor, se me venía a la mente una canción que hace mucho tiempo había escuchado, de algo de la queja. Y que es cierto, muchas veces somos cristianos gozosos o somos cristianos quejumbrosos. Hermanos, no seamos cristianos quejumbrosos. También se me venía a la mente algo como que cuando usted y yo vamos ante la presencia del Señor, lo único que hacemos es quejarnos y quejarnos. Cuando el Señor
¿Sabe? Ve, pues no, es un chiste, pero lo voy a poner acá. Cuando estamos usted y yo orando y el Señor ve que usted y yo vamos a orar, le dice a los ángeles, ay no, ay no, 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 ay no, 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 no. Y los ángeles le dicen, ¿qué pasó, Señor? Ahí viene. Y los ángeles responden, ¿quién? Quejumbroso. Solo me viene, solo viene a orarme para quejarse, para quejarse. Es usted y yo, así muchas veces lo somos. Por eso, hermanos, no seamos cristianos quejumbrosos. Tenemos muchas cosas para dar gracias. Y por último, para terminar, el gozo es un fruto del Espíritu, es un resultado de su obra, pero también es algo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos, por su poder, regocijarnos. Esto es parte de la práctica de la piedad. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, Dubán. Muy, pero muy buena la enseñanza. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios los bendiga. Feliz noche. Hasta luego. Bueno, antes Hermano, de despedirnos, oremos, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, por este medio en que podemos aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser cada día cristianos gozosos, no quejumbrosos, Señor. Ayúdanos a tener y a ser gozosos, tener ese gozo en nuestros corazones, en nuestras vidas, para mostrarle, Señor, también al mundo entero que nosotros servimos a un Dios grande y misericordioso. Las personas que no te conocen vean en nosotros ese sabor, esa dulzura, esa sal que tú has puesto en nosotros, esa luz que somos nosotros, porque tú estás en nosotros, Señor. Ayúdanos cada día a amar tu palabra, a profundizar en tu palabra, a meditar en ella y a ser cristianos que recuerden, hagan memoria de las bendiciones que tú nos has dado constantemente. Perdónanos, Señor, eh, por no agradecerte, por no ser eh, cristianos que llevan en su corazón esa gratitud, ese gozo por lo que tú has hecho, mucho más por la obra de tu Hijo, porque gracias a tu Hijo Jesucristo es que tenemos acceso a ti, Señor. Podemos llegar a ti, Señor, a darte gracias, a adorarte, a orarte, a decirte Padre. Te pedimos, Señor, que bendigas esta noche, bendice, Señor, a mis hermanos y bendícenos cada día, Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga.